Ya. Pongámosle video. Ok. Ahí estamos, ¿no? Un participante. Ya. Ahí está Santiago. Ok, ya Fercho, Hola, ¿qué gracias. tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. ¿Cómo has pasado? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Ya están ingresando Ya. personas. ¿Quieres que...? Ok, déjame ver. Ok. A Iván le... Hola Iván, ¿Qué tal, ¿cómo Arturo? Buenas. estás? ¿Cómo Muy bien. estás? Muy bien. ¿Me puedes ver? No, no te puedo ver. No sé por qué no está bueno, ya lo habilito. ¿Tienes opción para conectar el video, Iván? No me aparece la opción. Está muy raro. Por eso, A ver, no sé si será de la propia sala. déjame ver. Chat. Ascender a panelista te va a poner. Ahí. Ahí tal vez. Ahí es. Bueno, no veo opción para cámara. A ver, si tienes aquí. Sí, aquí está, aquí está. Ya, Ok. ¿Qué tal? ok, perfecto. Déjame ver. Arturo, también me imagino que en algún momento puedes habilitarme para compartir una presentación como para guiar un poquito la conversación nada más. Sí, déjame ver. Te voy a hacer coanfitrión. Ahí tienes la opción de compartir. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, Iván. Ya, déjame ver esto. Sí, sí ves la pantalla, ¿verdad? Sí, déjame. Sí, se ve bien. Iván, se ve, Santiago. Perfecto. Esperemos un minuto más para ver si se conectan más personas para dar inicio. Muy bien. Bueno, listo. Empecemos. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria
Estamos en este momento con la empresa GBS Finance, quien nos va a dar a conocer propuestas de créditos dirigidos para el sector floricultor, ¿sí? Nos acompaña Santiago Caviedes, quien es el representante de GBS Finance en Ecuador, y también, bueno, está Iván Montaneda, quien también forma parte del grupo y en algún momento también nos dará alguna explicación. Bueno, sin más y agradeciéndoles nuevamente, Santiago, te doy la palabra y por favor para que continúes. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues para nosotros un verdadero placer tener la oportunidad de conversar con ustedes. Habíamos tenido una conversación previa con Arturo y con Candice sobre qué es GBS Finance. GBS Finance es una banca de inversión española fundada hace 30 años. En mayo de este año cumplimos 30 años y se ha especializado en operaciones corporativas, en M&A y financiamiento. Y tenemos oficinas en el sur de Europa, básicamente en España y en Portugal, en China y en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos en México, estamos en Colombia, en Quito, del cual yo soy el director, en Lima y en Santiago de Chile. Una banca de inversión, básicamente lo que hace, ¿no es cierto?, es juntar, ¿no es cierto?, la necesidad con los capitales, y eso es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. En el caso específico de Ecuador, tenemos la oficina abierta desde el año 2018 y yo soy el director desde el año 2019. Hemos estado trabajando en operaciones de fusiones y adquisiciones, en venta de empresas familiares ecuatorianas a inversionistas de afuera, o en ventas de empresas de inversionistas que están saliendo o entrando en Ecuador, y también en operaciones de financiamiento, sobre todo al sector financiero y al sector industrial. Hemos identificado apetito, ¿no es cierto?, por Ecuador, que es una jurisdicción obviamente particular, con una percepción de riesgo algo elevada, pero donde la realidad es que existen empresas de primer nivel y se puede hacer negocios muy interesantes, ¿no? Donde existe una posibilidad de arbitraje entre una alta percepción de riesgo y un real riesgo bastante bajo, que eso es lo que atrae a los potenciales inversionistas, ¿no? Y en ese contexto, pues nosotros trabajamos básicamente en la parte de corporate finance, enfocados en las empresas y sobre todo empresas familiares, pero también tenemos una división de family office para manejar los activos de familias empresarias, ¿no es cierto?, su patrimonio. Eso lo hacemos principalmente desde Miami o desde Madrid. Y también tenemos una pequeña división de investments donde se maneja capital en emprendimientos, donde se invierte el dinero de los socios de la empresa, ¿no? Ahí estamos en el sector de aceite de oliva, estamos en el sector de turismo, en el sector también digamos, prontamente en el sector de salud, ¿no? Bueno, como les comenté, digamos, varias oficinas en la región, entonces tenemos un despliegue bastante importante, y aquí tal vez para comentarles que no solo, digamos, estamos aquí Iván y yo, y tenemos 2 banqueros más aquí en el caso de Ecuador, sino que tienen a disposición un equipo de 120 banqueros que estamos regados por el mundo, que trabajamos en equipo, ¿no? Formamos parte de una red de bancas de inversión a nivel mundial, ¿no es cierto? Y eso también nos permite tener un outreach mucho más potente, ¿no? Digamos, entre los valores de GBS, yo creo que hay una cosa que es muy, muy importante, ¿no es cierto?, la confidencialidad. Hemos trabajado en muchas operaciones con la más alta confidencialidad, por eso seguramente algunos de ustedes nunca habrán escuchado de nosotros, y de eso se trata. La independencia, somos una banca de inversión asesora, no tenemos nosotros balance, es decir, no prestamos nuestro propio capital a los clientes, y por lo tanto nosotros trabajamos del lado del cliente y salimos a buscar ese financiamiento o esos inversionistas, ¿no es cierto?, de la mano del cliente, ¿no? Entonces esto también nos da digamos, una fortaleza particular, y la capacidad de ejecución, ¿no es cierto?, con equipos que están en toda la región, que nos ayudamos las oficinas las unas a la otra, y equipos que tienen muchos años de experiencia en el sector,
que eso ayuda obviamente a la capacidad de hacer ejecutar transacciones que en general son complicadas, ¿no? Financiamiento externo o fusiones y adquisiciones, ventas de empresas, ¿no es cierto?, entre empresas locales y externas, pues requiere de una capacidad profesional muy alta, ¿no? También nosotros participamos colaborando con nuestro entorno y nuestra comunidad. En el caso de Ecuador todavía no hemos desplegado ese tipo de ayuda, pero estamos buscando, digamos, ONGs o grupos que se dediquen a mejorar la vida de los ciudadanos y obviamente pues para poder apoyar. Y, digamos, enfocándonos ya en la parte de corporate finance, les comentaba, ¿no? El tema de fusiones y adquisiciones, solo para comentarles muy rápido, ha venido últimamente, sobre todo desde el año 2014 en Ecuador, dándose muchas transacciones donde empresas internacionales o empresas locales más grandes compran empresas más pequeñas o empresas internacionales, empresas familiares, y es ahí donde nosotros podemos trabajar y hacer nuestra asesoría, ¿no? Sí, en el caso de Ecuador, particularmente el servicio de deuda, es un país que todavía necesita mucha deuda, ¿no es cierto? Estructuramos financiamiento, hemos trabajado en operaciones, sobre todo en el sector financiero, bastante importantes. Y bueno, en el caso de mercado de capitales, eso no hacemos mucho en el caso de Ecuador, pero sí se hace en otras jurisdicciones, particularmente en México y en Madrid, y es algo que también se podría hacer, ¿no? Y obviamente como profesionales de finanzas y de estrategia, pues hacemos asesoría estratégica a las empresas para alianzas que se quieren realizar o reestructuraciones societarias que se tiene que hacer entre empresas. Y bueno, pues tenemos, digamos, un portafolio de más de 360 operaciones realizadas a nivel mundial y bueno, pues con gusto poder compartir eso eventualmente si es que iniciamos algún tipo de colaboración. Entonces, la banca de inversión, solo para terminar esta idea, nosotros somos asesores, ¿no es cierto?, que tenemos conexión con los mercados internacionales, vemos oportunidades, ¿no es cierto?, de fondos y inversionistas que están viendo Ecuador con interés y obviamente pues nuestra idea es el poder juntar las dos partes, ¿no es cierto?, ponernos del lado del cliente, en este caso de alguna de las empresas del sector florícola. Y esta conversación se da porque nosotros hemos identificado en particular un fondo que tiene mucho interés en operar en Ecuador. Ya ha tenido, digamos, un primer sabor de operaciones en el Ecuador y le ha ido muy bien. Le gusta el sector agrícola, ¿no es cierto? Y en particular el sector florícola. Y por lo tanto está dispuesto a hacer operaciones de financiamiento que de cierta manera complementan lo que hoy por hoy ya reciben el sector florícola del sector financiero nacional, ¿no? Son en general operaciones que tienden a ser más grandes. Estamos hablando nosotros de montos de entre 2 a 50 millones de dólares. Y por otro lado, en plazos y conformación de garantías que son, desde nuestro punto de vista, más flexibles y más convenientes de lo que se puede conseguir hoy en el sector financiero local, ¿no? En términos de costos, ¿no es cierto?, que es uno de los elementos que se debe tomar en cuenta en una financiación. Yo pensaría que estamos en niveles competitivos similares a los que existen en el mercado local, dependiendo obviamente del perfil de riesgo del cliente, ¿no? Y la razón de esta conversación es obviamente que nos conozcan, ¿no es cierto?, de decirles que hay, digamos, interés de inversionistas para poder financiar este sector, ¿no es cierto? Y que estaríamos encantados de poder revisar oportunidades con ustedes si es que tienen interés en financiamiento externo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que quería yo comentarles. Obviamente creo que tal vez esta conversación puede ser mucho más interesante, digamos, con sus preguntas y poder profundizar en alguno de los conceptos o ideas que crucé con ustedes y también pues comentarles que estoy aquí en mi equipo con Iván, que está de hecho en Madrid y listos para poderles ser de apoyo y iniciar una conversación a ver si podemos ayudarles a conseguir financiamiento, ¿no? Eso sería lo que quería yo comentar de forma muy rápida en honor a su tiempo y más bien abierto a cualquier pregunta para poder generar un canal de comunicación que espero pueda terminar en algún momento en una transacción con alguno de ustedes. Perfecto, Santiago, muchas gracias.
Si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer a través del chat o nos levanta la mano y le podemos habilitar el audio. Sí, tenemos... Ok, veamos. Armando Armas nos dice, buen día, ¿qué montos y qué podría financiar en flores? Sí, estaríamos hablando de montos de mínimo 2 millones de dólares hasta un máximo de 50 millones de dólares. Se podría financiar la operación, es decir, creo yo que aquí hay dos maneras de poder estructurar el financiamiento. Por un lado, reestructurar pasivos, ¿no es cierto?, para tener un mejor perfil de deuda en las producciones, digamos, en las diferentes plantaciones. Y por otro lado, incrementar la capacidad productiva, ¿no? Obviamente siempre orientados a tener digamos, un crecimiento. Creo que hay un ingrediente muy importante para este fondo en particular que les guste el tema ambiental, es decir, las empresas a las que se financia obviamente deben cumplir con los estándares ambientales digamos, que se sugieran, y eso creo que es beneficioso, ¿no? Los plazos, estamos hablando de plazos en promedio a 7 años, que creo que es algo bastante bueno para el mercado del Ecuador. Eso obviamente va a depender de cada uno del perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Como les decía, sí puede existir la posibilidad de hacer digamos, una reestructuración de pasivos siempre y cuando exista también un proyecto de expansión, ¿no? El financiamiento solo para reestructurar pasivos, pues creo que digamos, sería menos apetitoso para este fondo en particular. Ok, perfecto. Tamara Medina pregunta, ¿se puede dar crédito para pagar otro crédito en el exterior? Sí, eso es justo lo que comentaba, que sí se podría hacer eso, ¿no es cierto? Si es que tenemos un crédito a largo plazo para pagar uno de corto plazo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el uso de fondos también incluya, más de la reestructuración de la deuda, una ampliación en la capacidad productiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, Solvay nos pide que compartamos el video. Sí va a estar compartido. Luego se les enviará el link. Todos los videos de los webinars están colgados en la página de la escuela y de ahí ustedes lo pueden revisar al momento que deseen. Sí. Tal vez un comentario, si es que no hay más preguntas. Nosotros, digamos, hemos circulado con Expo Flores una presentación, un brochure de GBC Finance. Creo que Arturo, digamos, pues, tienes la libertad de compartirlo con todos los miembros. Nosotros encantados de poder conversar, digamos, con cualquiera de ustedes si tienen alguna necesidad de financiamiento. Obviamente, como les indiqué, nosotros estamos de su lado, entonces conversaríamos, seríamos como digamos, el equivalente a un abogado, pero en la parte financiera, y veríamos si es que la idea que tienen ustedes y la necesidad de financiamiento calza con el interés de este fondo en particular para definir si hay una transacción o no. Solo si es que nosotros identificamos que hay interés, ese momento nos pondríamos de acuerdo con el cliente, ¿no es cierto?, para un acuerdo de colaboración, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a compartir ese brochure de Santiago. Tamara me había levantado la mano. No sé si Tamara quieres indicarnos algo o... Sí. Ahí hay una pregunta que estaba viendo, el tema de las garantías, que es importante, ¿no es cierto? Creo que hay dos flexibilidades interesantes en el caso de este fondo. La una es precisamente los plazos más largos de lo que normalmente el sector financiero ecuatoriano ofrece a los clientes. Y por otro lado, el tema de la estructuración de garantías, ¿no? Aquí se pueden hacer de cierta forma créditos estructurados utilizando algún tipo de mecanismo de captura de flujos, ¿no es cierto?, para liberar, digamos, las garantías reales que muchas veces se tiene que poner en el sector financiero, y de esa manera, pues,
digamos, complementarse y no copar la capacidad de financiamiento de las empresas, ¿no? Perfecto. Otro tema, si alguno de ustedes quisiera tener ya un acercamiento más personalizado con Santiago, nos pueden solicitar y podemos coordinar una charla más individual para que le dé más explicaciones o puedan tener más detalles de las condiciones del crédito. Sí. Pueden Un comentario comunicarse. adicional también que me olvidé de decir, ¿no es cierto? También existe la posibilidad de tener años de gracia, ¿no? Periodos de gracia de hasta 3 años, ¿no? Y eso también creo que puede ser muy interesante para el sector, ¿no? Ujú. Sí, eso sí, bastante, Santiago. Eh, Como decía, bueno, si alguien quiere tener ya una reunión personalizada con Santiago, con Iván, eh, sí pueden mandarle un mail a Candice, creo que todos tienen el mail de Candice, para que les coordine esa reunión. Perfecto. Miren, de nuestra parte les agradecemos mucho el tiempo, obviamente dispuestos a tener una conversación con ustedes y ver si es que les podemos ser de utilidad, teniendo en cuenta que existe apetito por el sector y por el país. Y bueno, pues estamos a su disposición y Arturo, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, la apertura y por permitir organizar esta reunión. A ustedes muchas gracias, Santiago e Iván. Les agradecemos también habernos presentado esta opción y vamos a compartir el brochure de GBS y a coordinar estas reuniones personalizadas de ser el caso, ¿sí? Perfecto. Agradecerles a todos quienes asistieron y cualquier comentario, cualquier inquietud, pueden igual comunicarse con nosotros para brindarles un poco más de ayuda a través de Santiago en esos casos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pasen bien. Buen fin de Iván, semana. Adiós. gracias. Igualmente. Adiós.